Creo que nunca hubo una generación con hijos tanto tiempo en casa como esta. Pero no por cantidad de tiempo en casa significa buena conexión. Los adultos de hoy están en sus cuartos. Los adultos de hoy crecieron con esa perspectiva. De que el peligro estaba afuera. Claro, yo cuando era muchacho, o sea, mi papá sabía que yo estaba en casa, todo bien, y yo en casa me sentía seguro y tranquilo. Mi papá estaba tranquilo cuando yo estaba en casa, mi papá estaba nervioso cuando yo salía. Ajá. Ese era el concepto con el que crecí. Los padres de adolescentes crecieron con esa sensación. Sí. Pero hoy la calle está en el teléfono. Claro. Hoy traemos un programa cargado de mucha información útil para papás de adolescentes. Y hemos decidido hablar de la adolescencia desde la perspectiva de esta miniserie que sacó Netflix recientemente, que justamente titula Adolescencia, ¿no? Tiene 4 capítulos y vamos a abordar desde esa propuesta cinematográfica, podríamos decir, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto de la adolescencia hoy? ¿Qué peligros, qué riesgos, a qué están expuestos hoy por hoy los muchachos? ¿Y qué podría hacer un papá o una mamá con esta situación y esta circunstancia? Porque claramente no puede decir como que no hay nada que hacer, ni modos, levantar las manos. Más al contrario, ser estratégicos creo que va a ser un punto absolutamente esencial. ¿Qué tal, Roque? Hola, Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a desarrollar entonces, a la luz de los capítulos, vamos a hablar de que la serie propone una serie de críticas, ¿no? Por un lado vemos un primer capítulo donde la crítica fundamentalmente se acerca al sistema judicial, a la forma en cómo el Estado actúa ante una situación donde hay menores involucrados en un hecho delictivo de esta envergadura, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que plantea como crítica, por ejemplo, no sé si vos lo has notado, es que no hay como demasiada importancia a la figura de la familia, ¿no? Ustedes acompáñanos si quieren, ¿no? Era como que más o menos se lo llevan solito no hay ningún adulto de su familia en el coche policial donde van, por ejemplo. Ese es un detalle que a mí me pareció cuestionable, al menos a nivel judicial, pues estamos hablando de un menor de 13 años con lo que está acusado, no está sentenciado, ¿no? Está en un proceso investigativo, con todo el proceso, el estrés, la incertidumbre que eso genera, además de la forma abrupta en la que entran a la casa, como si, no sé, estuviésemos hablando de alguien que tiene todo el instrumento sofisticado para poder evadir cualquier intervención, ¿verdad? O cualquier proceso investigativo en curso. Entonces, creo que es uno de los sistemas, por lo menos creo yo, una de las críticas más importantes es la violencia con la que operan, qué tan necesaria puede llegar a ser, ¿no? Y la consideración que el sistema judicial tiene para con la familia, ¿no? Claro, mirar un poco al individuo como el acusado o el sospechoso y nada más. Sobre todo estamos hablando de menores de edad, ¿no? Como el sospechoso, como el maleante, como el que hizo algo malo, y saltar por completo la cuestión familiar. Me parece que sí es un tema interesante. De ese primer capítulo a mí me parece algo bueno, también como que si ningún padre quiere, de todos modos él puede elegir a alguien de aquí. Eso, correcto. Y puede alguien acompañarlo, digamos, sí, más o sí, menos, sí, ¿no? Sí. Si no querés a tus padres, podés elegir a la persona que está aquí, ¿no? Exacto. Que es la primera vez que la ve en su vida. Ajá, aquí estoy si querés elegirme, más o menos así, ¿no? Sí. Bueno, lo elige al papá, pero hay una conversación cuando ya están ahí ellos a punto de entrar a hablar con los detectives del caso, y el muchacho hasta el final le dice al papá: yo no fui, esto es injusto. El papá le dice: a ver, decime, aquí estoy yo, quiero que seas honesto conmigo. Cuando ya no había nadie más, estaba con él. Estaban solitos. Y el muchacho le dice: no lo hice, no es verdad, es injusto, no fui yo, etcétera, ¿no? Se niega, miente absolutamente en la cara del papá, y el papá le cree, ¿no? Hasta que muestran un video, ¿no? Hasta que muestran un video que por ahí es una cosa que este papá no puede creer, ¿no? Y esto sí me parece como que abre la posibilidad para hablar luego de lo que iremos hablando de la familia, pero es qué tanto el papá puede
creerle a todo lo que el hijo diga, ¿no? Y qué tan normal es que un muchachito adolescente entienda que mentir es una manera de zafar. Sí. Es una manera de no asumir la consecuencia de sus acciones, ¿no? Yo creería que es relativamente normal que un adolescente decida ir por el camino de la mentira para zafar de responsabilidades con lo que cometió, porque quizás lo cometió cuando habían otros que lo incitaron, porque quizás lo cometió en un momento de furor, porque quizás y después dijo, bueno, no, aquí no pasó nada, no sé qué, ¿no? No lo plantea la serie, pero no lo plantea la serie, pero creo que es un elemento importante, este tema del familiar. ¿Qué siente un papá cuando ve que su hijo está en un proceso investigativo donde puede terminar resultando en una condena importante? Por un lado está la sensación de que si cometió un error tiene que pagarlo, pero por otro lado está la sensación de querer protegerlo. Y protegerlo muchas veces puede significar hacer cosas que yo no hubiera hecho por otra persona, como por ejemplo sobornar a la justicia, como abrirme a la posibilidad de falsificar alguna evidencia, o algo que pueda, o sacar a mi hijo del país, o algo que pueda hacer que mi hijo no pague la condena que corresponde el haber hecho lo que hizo. Sobre todo, bueno, en el caso de la serie era casi innegable porque había un video. Digamos, sí, no, por eso digo, no lo estoy planteando de la serie. Lo que quiero decir pero es que lo que vos decís me parece interesante. Para que nos planteemos nosotros como papás es, si nos ponemos en la situación en la que mi hijo tiene un lío con la justicia, voy a tener este dilema como papá. Pero sobre todo si no hay una evidencia tan clara. Claro. ¿No? Sucedió en el baño del colegio, sucedió en un lugar donde no había cámara, sucedió tarde de la noche en una casa. Claro, estoy entre, por un lado, lo que dicen las investigaciones y por otro lado lo que me dice mi hijo. Exacto. O sea, lo que dice mi hijo, yo quiero creerlo. En principio, quiero creerlo y esa predisposición y eso me hace perder la objetividad suficiente para ser el investigador del caso, por ejemplo, si es que el caso tuviese que ver con el papá. Además, dicho sea de paso, yo no elegiría como investigador a alguien, a un papá del colegio del mismo chico. Claro. Yo no lo elegiría como investigador, eso lo cuestionaría, creo que lo cuestiona un poco, ¿no? Porque estamos hablando de un papá del mismo colegio. Claro. ¿No? Yo no lo elegiría como, porque si vas a ir a hacer un proceso investigativo al colegio, yo no, ahí sería como juez y parte, ¿no? Sí, bueno, ¿no? De todos modos sería hablar demasiado quizás del sistema judicial de este país, sí. El Reino Unido. En nuestros países las cosas son probablemente peores desde una perspectiva, porque hay más corrupción, porque se presta más a otro tipo de cuestiones, pero me parece que todavía hoy por hoy no hay tanta, entre comillas, objetividad de que si es un muchacho y es sospechoso, voy y hago lo que quiero con él. Creo que eso no pasa todavía en nuestras sociedades por acá, lo cual me parece algo bueno, en la medida en que además sabemos como que la justicia puede ser mucho más vulnerada acá, ¿no? Eso sí es verdad. En un segundo capítulo, la serie plantea una crítica al sistema escolar, ¿sí? El capítulo 2 gira mucho en torno al colegio, ¿verdad? Porque además cada uno de los capítulos son grabados de una sola toma, es decir, no hay cortes, no hay como que corte y ya está en la casa, corte y está en el colegio, corte, no, es como que la cámara te acompaña en todo el capítulo, ¿no? Entonces, por supuesto que el lugar en común del primer capítulo es la fiscalía, y el lugar en común del segundo capítulo es la escuela, ¿no? Y una de las cosas que creo yo que la serie plantea de una forma muy sutil es esta crítica tipo hipocresía, ¿no? Viste que cuando llegan al colegio hay como carteles, mensajes de apoyo, cartulinas, peluches, mensajes, sos valioso, te extrañamos, cosas muy de mucha valoración, cargadas de mucha valoración y de mucho afecto. Pero adentro te das cuenta que las relaciones no son eso lo que vos ves en los carteles, ¿no? Y yo creo que lo que quiere poner un poco de manifiesto la serie es cuánta hipocresía puede haber en los sistemas escolares alrededor de los adolescentes. Porque no te olvides que una escuela privada es una empresa. Y las empresas están, más aún ahora, están muy cuidadosas con la reputación que tienen. Eso los predispone
a la tendencia de hacer cosas para decir que las estamos haciendo, de tal manera que no se diga que no las estamos haciendo. No importa si no sirven para nada. No importa si sirven o no sirven, no importa si apoyan o no apoyan, es como que queremos cuidar un poco la imagen, ¿verdad? Y sacar fotitos y demostrar a no sé qué ministerio y hacer y publicarlo no sé dónde, ¿verdad? Pero creo que el problema central del sistema escolar no está tanto en la fachada, sino más bien al interior de las aulas y la forma en cómo se están llevando las relaciones sociales dentro del aula. Claro, los profesores no quieren involucrarse más allá porque también luego tienen consecuencias, ¿no? Sí. Y eso sí que se vive en todos lados acá también, sí, en nuestro país. Y hay denuncias y papás que se juntan y que quieren despedir a un profesor y bueno, un montón de cosas. De todos modos, en ese segundo capítulo para mí un punto absolutamente clave es este código no sé si es suburbano, no sería suburbano, pero como es un código que los adultos no entienden, número uno, no se imaginan, no llegan a dimensionar el alcance de las ideologías y de los mensajes subliminales o directos o indirectos a los cuales los chicos de 11, 12, 13 años están expuestos, ¿no? Entonces, fíjate que el hijo del investigador en un punto le dice: papá, quiero hablar con vos, ¿no? Y porque me da vergüenza que andes preguntando cosas, estás totalmente equivocado, no estás captando la cosa. Este emoticón significa esto, este otro significa esto otro. A este fíjate cuántos corazones le dieron, lo cual significa que están apoyando que ella está diciendo esto de él, etcétera. Entonces lo pone un poco al descubierto y el papá como que wow, jamás pensé ni creí que esto pudiese ser así, ¿no? Aunque hay que destacar que sí se plantea que el hijo en ese caso tiene la posibilidad o la confianza de decirle: quiero hablar con vos, papá, y quiero decirte y contarte un poco esta situación. Eso me parece valorable. Luego el papá lo entiende y se van a comer juntos, ¿viste esa partecita, no? Sí. Pero sí destaco mucho y creo que me da miedo todos estas microculturas o estas ideologías que a los adultos no nos llegan, no es para nosotros, no nos interesa mucho, pero puede pegar mucho. ¿Pero por qué lo hacen? Justamente por esa razón. Porque, a ver, los colegios se blindan poniendo cámaras en todos lados. Lo que antes el bullying acontecía en una cancha y ahora fácilmente es ver una cámara y juzgar lo que se está viendo, ¿no? Ahora no pareciera que el problema gira en torno a lo que pasa en el recreo en la cancha del colegio, sino más bien en los entornos digitales donde el colegio no puede poner cámara. Y es un tema lo de la cámara, ¿no? No hace mucho en un colegio estábamos dando un taller y un muchachito, había unos focos un poquito raros y un muchachito viene a preguntarme: disculpe, ¿esos son cámaras? ¿No? Yo le dije: no, son focos, ¿no? Y curiosamente, claro, la disciplina costó mucho en ese momento, porque de pronto se sintieron como: aquí nadie está filmando. No hay cámara, sí, podemos ser quien nosotros podemos ser. Entonces creo que los chicos están desplegando toda esa naturalidad que antes desplegaban en un sistema donde no estaba tan monitorizado. Ahora lo están desplegando a unos verihuecos digitales donde pueden ellos construir sus propios códigos, sus propias maneras de comportarse y su propia sociedad. Escucha lo que estoy diciendo, su propia sociedad. Ranquean quiénes son los bien, quiénes no son, quiénes son los raritos, quiénes son los que van hasta quién puede hablar con quién. Esas cosas a los adultos nos espanta cuando lo escuchamos. Decimos, pero ¿de qué estamos hablando? Claro, porque ellos desarrollan muchas veces sus pequeñas estructuras sociales que todos las entienden, todos los estudiantes las saben. Yo sé a qué grupo pertenezco, yo sé a qué grupo no pertenezco, yo sé que no voy a pertenecer nunca acá. Y a veces vemos a los papás como insistiendo demasiado en pertenecer. Pero hablale, pero anda, pero hace, ¿no? Y es como que surge en los adolescentes esta cuestión de: papá, no estás entendiendo. No estás entendiendo. No. Y creo yo que esa ignorancia que los papás tenemos de no poder escuchar a nuestro hijo y el criterio que está diciendo sobre esto es importante, porque tengo que entender cuál es el
cuáles son los códigos de los comportamientos, las cosas que son normales para mi hijo. ¿Qué piensa él de esa manera de funcionar dicho grupo? ¿Qué piensa él de esa manera de organizar las cosas socialmente? En los incels, las personas que nunca van a... Entonces, toda esta estructura social acontece dentro de unos verihuecos entre adolescentes, que esto escapa por completo del conocimiento de los adultos. Y creería yo que una de las razones por las cuales eso no ocurre es porque muchos chicos, ya hemos escuchado adolescentes de colegio decir, cuando los problemas, cuando le decimos cosas a nuestros papás, lo hacen más grande, lo hacen peor, no manejan muy bien la información que reciben por parte de los hijos para resolver problemas. Interesante, para cerrar este punto, se plantea o se muestra un maestro medio negligente, ¿no? Sí. Que llega tarde, que más o menos no le importa. Y luego hay una conversación entre los detectives donde le dice, ¿cómo vos sobreviviste? Yo estudié en un colegio como este, dice ella, ¿no? Sí. ¿Y cómo sobreviviste? Le dice él. Y ella dice, hubo una buena profesora. Tuve una buena profesora. Eso quería hablar. En los colegios también hay tutores de resiliencia. Los tutores de resiliencia son personas que han sido capaces de funcionar adultamente como yo estaba necesitando que alguien funcione en mi vida. Y se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta. O sea, se dio cuenta que había alguien que no la estaba pasando bien. Sí. Eso solo hace un profesor que está atento y que además no tiene miedo a involucrarse, ¿no? Correcto. Es un tema también para los profesores, ¿no? Sí, y creo que otra crítica, y ya cierro con el sistema escolar, es la exacerbada derivación a servicios profesionales, psiquiátricos y psicológicos. Hay una reacción hostil por parte del adolescente. Esta muchachita que estaba hablando con la profesora le dijo, vas a estar bien, vas a tomar una medicación, no, y ella hace como este gesto, ¿no? Como que ella estaba queriendo eso que estaba teniendo con la profesora, y ni bien la profesora la quiso derivar, porque como eso es una cosa mayor, ¿no? Y se respira muchas veces ese ambiente en el colegio, ¿no? Esto no es lo mío, no me corresponde, no, yo lo llevo, ¿no? Que vayan al psicólogo. Entonces, todos estos casos llegan a los psicólogos, pero llegan porque nadie más quiere hacerse cargo. Los adolescentes se sienten como papas quemadas, que nadie quiere tener este tipo de conversaciones conmigo. Y sí, está bien, puedo necesitar psicólogo y todo lo que vos querrás, pero en realidad necesito de mi tribu, necesito que mi círculo social se haga cargo, se ocupe un poco de lo que a mí me pasa en este momento. Claro, alguien que se la juegue por mí, ¿no? En el tercer capítulo aparece, digamos, el sistema también público de asistencias al menor, o de ayudas o de reformación, digamos, ¿no? Como pueden ser a veces algunos centros para adolescentes que, sí, por ejemplo, en nuestra ciudad hay, ¿no? De como reformatorios, no sé si se llaman así, ahora tienen otros nombres, ¿no? Ajá. Pero que no son cárceles propiamente dichas, son una especie, ¿no? de cárceles, pero que no es lo mismo que para el adulto mayor de 18, que ya va directamente... Son centros penitenciarios para adolescentes. Para adolescentes, tal cual, ¿no? Y ver qué pasa en estos centros, cómo se desarrollan las cosas ahí y se cumplen la función. Yo recuerdo muy bien hace varios años, creo que fue ya hace 10 años que vino el Papa Francisco a Bolivia, ¿no? Creo que fue 2015, ¿no? Creo que sí. Y ya van a ser 10 años y fue a Palmasola, ¿no? A esta cárcel aquí en Santa Cruz, y habló mucho de esto, ¿no? De cómo como un lugar, como una cárcel, su función es ayudarle a estas personas a pagar sus penas, rehabilitación. Rehabilitarse. Se le llama Centro de Rehabilitación Palmasola, se llama. Rehabilitarse y reinsertarse luego otra vez en la sociedad, ¿no? Es cuestionable eso. Claro. Es ver si realmente eso es un centro de rehabilitación y luego de reinserción en la sociedad como tal, ¿no? Pero luego hay unas discusiones y sobre todo, bueno, uno desarrolla toda una sesión de terapia entre esta psicóloga, que sí es una psicóloga que se anima, ¿no? Eso me gustó a mí porque es una psicóloga provocadora, que se anima a profundizar en algunos temas, porque pareciera que no lo muestran quién era, pero que había venido otro, y el mismo muchacho dijo, pues sí, el otro fue más fácil, ¿no? Sí. Me preguntó, le dije más o menos lo que quería escuchar,
Y ya estuvo, digamos, ¿no? ¿Por qué me preguntas más cosas? Hay un momento que habla Ella de- llegó a un nivel de conexión con él y él lo interpretó como tal. Yo creo que ahí la crítica es como decir, a ver, vine, obtuve la información que quise y ya me voy. Exacto. Gracias, chao, y lo dejan al chico en el mismo centro, ¿no? Exacto. Es cuestionable eso, ¿no? Porque, a ver, sí es verdad que tenés que hacer tu trabajo, si tu trabajo es elaborar un perfil psicológico de la persona en cuestión y tenés que buscar los motivos y cómo se ha desarrollado esto a nivel psicológico en esta persona y ese es tu encargo, sí. Pero es cuestionable desde algún punto de vista ético, como tener una muy buena relación e incluso hasta sentir que vamos a seguir estando juntos más o menos, fantasear un poco con esa idea y después, bueno, no, yo me voy, ya me tengo que ir y es eso, ¿no? Y la desesperación del muchacho, la pregunta final, que a mí me resonó mucho, ¿no? Es, ¿te gustó? ¿Te agradé? ¿Crees que soy una buena persona? Más o menos, ¿no? O sea, decime si crees que yo puedo ser una buena persona o si yo te agradé aunque sea un poco. Esa es una crítica al sistema asistencial, porque muchas veces en el sistema asistencial nos evalúan, nos miden, pero nunca nos dicen nada. Nunca dice, oye, estoy bien, estoy en qué me ves mejor, en qué me ves peor. Es como, evalúan, pero no se le dice nada al evaluado. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que hace evaluaciones en los cargos o en los trabajos, se somete a evaluaciones que nunca tienen resultados? Que simplemente, ok, no me aceptaron, no salí, pero quisiera saber mi resultado. Claro. ¿No? O sea, es como que tengo derecho. Si tuviste derecho, o sea, si tuviste la capacidad de evaluarme, tengo derecho a saber qué puntué, Claro. ¿no? Por más que yo no haya sido seleccionado en el cargo. Claro, yo un tiempo estuve encargado de recursos humanos y pude. Y hacías eso. Podía mirar, yo no lo hice, pero lo habían hecho Sí. recientemente. Y yo podía mirar los informes psicológicos de las personas, ¿no? Como Si encargado. no se hacen bien las cosas en ese sentido. Y claro, como vos decís, hay unas cuantas cosas escritas ahí que hay que ver cómo la interpreta la persona que te va a contratar, qué tan relevante termina siendo o no algunas cosas que están ahí. Y como decís vos, lo ético es que si me evalúan, luego me digan, mira, estos son los resultados y creemos que tendrías que estar atento en esto, te recomendamos esto. Pero claro, como decís vos, es como que, listo, Voy a se mi hizo el trabajo. informe. Tuve mi información, me voy. Y ya está, y bueno, no, gracias. Y de verdad, ¿no? En ese sentido, es como una manipulación lo que ella hace. Sí. ¿No? Entonces llega con el chocolate, como le gustaba a él, se lo da. Y él El le dice, sándwich, ¿no? y el sándwich, aunque el sándwich era una cosa ahí interesante, pero. Hay unos análisis. Ajá, pero el chocolate es interesante porque es como que, te acordaste, le dice ella. Él, te acordaste. Ah, ¿no? ¿verdad? Que el chocolate, ¿no? ¿Verdad? Sí. Te acordaste. Entonces, toma y hace. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Vos y yo, que somos amantes del café, por ejemplo, siempre ofrecemos a la gente una tacita de café si quiere, ¿no? Quiere agüita, quiere café. Sí, claro, esperen un segundito, ahora se lo preparo. Hay un momento de tomémonos un café. No hace mucho, una persona que vino a consultar me dice, no sabe hace cuántos años, me dijo. Era una situación compleja, ¿no? Yo no me sentaba a tomar un café y a conversar con alguien. Wow, fantástico. ¿No? Wow. Y claro, ¿no? Si yo luego eso, que digamos también es a propósito, también me interesa conectar porque no voy a ayudarla si no conecto. Como que una vez llegamos al punto, yo le digo, bueno, listo, gracias, nos vemos, chao, gracias por venir, ¿le gustó el café? Bueno, listo, nos vemos, chao. Ya sé, ya tengo lo que me pidieron que haga, ¿no? Ya ahora sí le voy a decir a tus papás qué es la preocupación que ellos tienen y se acabó. Y sería una cuestión, como decís vos, cuestionable y un poquito manipulatoria. Usar mi formación para influirte solamente, para sacar la información. Es cuestionable, es cuestionable. Y como es cuestionable también, supongamos que que en realidad el centro quiere psicólogos para asistir, para atender o lo que fuera, pero no se ve tanta asistencia familiar. Sí. No se ve, verdad. terapia familiar no se ve, no se los involucra. Entonces, de nuevo, lo que pasó a nivel judicial no se involucró en terapia familiar. No hay terapia familiar, no existe terapia familiar. Sí, genial sería, ¿no? Me hubiera encantado. Suponete, ¿no? Que los atendemos. Vos y yo hemos atendido familias juntos alguna vez, ¿no? Y los tenemos acá, estos 4 personajes de la familia. Pues bueno, muchas cosas para conversar, ¿no?
Pero le podríamos preguntar, por ejemplo, entre otras cosas, al papá, ¿qué significa que su hijo le haya mentido en la cara? ¿Cómo él se sintió? ¿Qué es lo que vivió? ¿No? ¿Qué ha significado para la otra chica que se queda, digamos, en el colegio todavía, ver o qué dicen los demás respecto de eso? ¿Cuántas cosas? ¿No? Te digo algo, ¿no? Esa actitud que el padre tuvo, que así como cuando vio el video, ¿no? Hizo este gesto, ¿no? De hacerse a un lado. Después el chico en la sesión con la psicóloga relata de que el papá hacía lo mismo cuando él se equivocaba en el fútbol, que miraba para otro lado. ¿Qué le pasa a este papá cuando su hijo se equivoca, cuando se decepciona de su hijo? No lo puede mirar a la cara, no puede, o sea, por un lado no quiere dañarlo. Entiendo como alguien que no quiere dañar, no quiere decir, no quiere reaccionar, no quiere dañar, pero al mismo tiempo no está expresando rechazo. ¿Por qué el muchacho eligió al papá y no a la mamá? Otra pregunta muy interesante que podría hacerse en la familia. Mamá se hizo esa pregunta, ¿no? Se supone que la mamá es la que está más ausente, la que está más presente. Ahora vamos al sistema familiar, que es el más importante de todos los sistemas que hemos mencionado. La mamá se pregunta por qué eligió al papá si la mamá es la que está más en casa y el papá es el que para más fuera. Me pareció interesante esa expresión. Una hipótesis que simplemente manejo es que estar en casa no significa estar más conectado, ¿no? Dos, normalmente con quien estás más en casa tenés más probabilidad de tener conflictos. Podés tener más conflictos con quien estás más tiempo en casa por una cuestión de probabilidad simplemente. Otra es porque a lo mejor ve una actitud más defensiva y protectora por parte del papá que la mamá. O sea, la mamá puede verla como más cuidadora, pero más protectora. Ahí necesita una figura protectora. Alguien que vaya y dé la cara, alguien que tenga un carácter, alguien que vaya y de alguna forma como se enfrente, como el aspecto que tenía el papá era ese, ¿no? Si tuviera una mujer acá o una mamá, por ahí dijera algo así como, bueno, el muchacho sabía a quién podía mentirle mejor. Por ejemplo. ¿No? Porque vos sabés que las madres tienen esto como que yo sé cuando mi hijo me miente, ¿no? No sé si todas realmente saben, pero sí es posible que si pasa más tiempo... Quien conoce más es el que pasa más tiempo. Claro, es posible que sea que lo haya elegido como que era más fácil mentir, digamos, en este caso, ¿no? Pero claro, ¿no? En ese último capítulo que creo que es bien lento, muestran un poco la dinámica. ¿Qué aparece? Creo que una cosa interesante es lo que le escriben, el graffiti que le hacen al papá, sí, a la van del papá, como diciendo, y es una cosa bien importante, lo que es tu hijo es tu culpa, porque seguramente vos lo abusabas. Sí. ¿No? Seguramente vos hacías algo para que él salga así. Y ahí hay dos cosas importantes, Roca. La primera es, evidentemente, ya lo dijimos al inicio, detrás de la inmensa mayoría de antisociales hay familias desprotectoras, familias disfuncionales, familias que no hicieron bien las cosas, número uno. Pero número dos, tampoco es justo pensar y decir que todas mis acciones tienen que ver con mi familia y los padres tienen que culparse siempre ante todas las cosas que hagan los hijos, porque evidentemente hay una sociedad más allá del sistema familiar. El sistema familiar es un sistema en el que vivimos, pero también estamos el sistema escolar, el sistema social, vivimos en medio de sistemas. Y todos esos sistemas influyen sobre mi comportamiento, sin duda. Vos y yo hemos conocido padres buenas personas, que han tenido hijos con muchas complicaciones. Y luego quizás ahí es el punto y clave. Yo era bueno, no golpeaba, estaba más o menos cerca, estaba ahí. Creo que no habían, obviamente, cosas así demasiado graves. Ok, recientemente le decía a un papá que se defendía un poco, una situación de relación, de terapia familiar, ¿no? Y se defendía un poco, ¿no? Frente a lo que había hecho, que era algo que no estaba bien. Y él empezó a decir, yo siempre he querido, yo siempre he cuidado, yo siempre, sino que él diga, ¿no? Fue o no fue así, siempre. Claro. Y entonces yo le dije, a ver un ratito, solamente quiero matizar algo. La intención de usted, manifieste la intención, más no la conclusión del otro. Que usted haya tenido una buena intención de querer, la intención de proteger, la intención de cuidar, la intención de amar, no es lo mismo que este muchacho o esta muchachita se haya sentido querida, cuidada, protegida y amada, ¿no? O sea, es distinto mis intenciones de hacer bien y que yo logre saber si del otro lado se está entendiendo y captando tal cual. O que si yo me equivoqué con vos, que pensés que lo hice por tu bien, que haga que absolutamente no te genere ningún daño.
No, lo que hice te dañó, por más que haya sido con buena intención. La actitud no fue la correcta, la acción no fue la mejor y hay buenas intenciones que provocan malos resultados. La crítica al sistema familiar. Yo creo que la más importante crítica que la serie plantea al sistema familiar es la desconexión familiar. Es la situación de hijos que ahora están más en casa. Creo que nunca hubo una generación con hijos tanto tiempo en casa como esta. Pero no por cantidad de tiempo en casa significa buena conexión. Es que los adultos de hoy están en sus cuartos. Los adultos de hoy crecieron con esa perspectiva. De que el peligro estaba afuera. Claro, yo cuando era muchacho, o sea, mi papá sabía que yo estaba en casa, todo bien, y yo en casa me sentía seguro y tranquilo. Mi papá estaba tranquilo cuando yo estaba en casa, mi papá estaba nervioso cuando yo salía. Ajá. Ese era el concepto con el que crecí. Claro. Entonces el peligro está afuera, la salvación está adentro. Si mi hijo está salvo, está adentro, está salvo. Los padres de adolescentes crecieron con esa sensación. Sí. Pero hoy la calle está en el teléfono. Claro. ¿No? Hoy el peligro está en la computadora, en la tablet, en la televisión smartphone, ¿no? Está ahí en las consolas de juegos, ¿no? Está ahí. Me parece interesante porque los adultos parecemos cuestionar con mucha ligereza el consumo digital de los hijos, pero los saltamos el nuestro. Claro. Si mi hijo está en su cuarto, yo estoy mirando tele. Si mi hijo está en su cuarto, su computadora, en su celular, lo que fuera, yo estoy mirando TikTok. Es decir, yo tengo unos consumos como adultos que me lo tengo que plantear, que hace que mi mente se adormezca y dilate mucho el tiempo de desconexión. Y ya cuando acordamos no socializamos. No conversamos gran cosa, sino la típica, la del auto, ¿no? De cómo te fue en el colegio, tenés tarea. Pero hasta ahí llegamos a nivel de conversación, no desarrollamos conversaciones profundas. Hay hijos que no conocen a sus papás. Hijos que pueden no saber bien qué hace su papá en el trabajo. Pueden ni siquiera saber qué cargo ocupa. A lo mucho sabe dónde trabaja, lo que fuera. Es decir, estamos desconectados, desfamiliarizados. Y vivir en esa situación de desconexión familiar hace que normalmente uno como adolescente se apegue donde logro reconocimiento. Los creadores de contenido que consumen los chicos son expertos en el reconocimiento, en la valoración. Todos hagamos esto, pongan eso, F en el chat, pongan todo eso, qué bien, todos estamos poniendo eso. Me empiezo a sentir parte de algo, de una colectividad. Como no hay una familia que me esté haciendo parte de algo, voy a otras colectividades y a otras colectividades donde me siento querido, me siento apreciado, me siento alguien, me siento valorado, y ese sentimiento de valoración es el que me va aferrando a esas ideas, y esas ideas son las que yo termino poniendo sobre la mesa y explota una discusión en la casa. Si podemos, si querés, ¿cómo se llama esto? Estilos parentales. Varias maneras hay de hablar, ¿no? Se habla del negligente, se habla del autoritario, del demócrata. Bueno, yo quiero hablar por ahí de sistemas súper flexibles y sistemas súper rígidos, familiares, de padres, ¿no? Creo que el de la familia en cuestión de la serie es un sistema muy flexible, súper flexible. Si se queda hasta tarde, fíjate, le hablo por fuera del cuarto. No, respeto absolutamente toda su privacidad. Apaga la luz. No me respondía, pero apagaba la luz. Dejaba de estar conectado, no sé, pero apagaba la luz. Ni siquiera decía ya mamá, nada. Es lo que dice la mamá, ¿no? Sí. Entonces, la super flexibilidad de que, ok, ¿no? Tenés que salir, tenés que hacer, podés hacer, sí, ok, sí, está bien, listo, confío en vos, adelante, sí, claro, esto, ¿no? Y del otro lado el súper rígido, no podés, no vas a hacer, no lo vas a lograr, no quiero. Ambos no conectan. Uno, porque se choca, y porque todo es malo, negativo, y siempre están corrigiendo y criticando. Y el de acá, tan flexible y con tanta libertad, no critican nada. Entonces, este se siente absolutamente, ¿cómo se llama esto? Mis padres son casi indiferentes. Y este se siente, mis padres jamás me desconfirmado, y nunca van a confiar en mí, y yo prefiero, pues bueno, ¿no? Otro tipo de relaciones. No sé si te ha pasado, pero estamos viendo en terapia familiar con adolescentes que cada vez toleran menos las sesiones de terapia familiar. Se tolera menos, ¿por qué? Pues no estamos acostumbrados a hablar de nosotros entre nosotros.
cada uno, a mí me ha tocado cada vez más familias enteras que va cada uno a terapia individual, cada uno con su terapeuta individual habla de la familia, pero nunca hacen terapia familiar, hablan entre ellos sobre ellos. Cada uno habla de su familia con su terapeuta individual. ¿Y alguien ha hablado alguna vez entre ustedes? No. Oye, la terapia familiar apunta justamente a eso, a que ustedes logren conversar lo que no están pudiendo conversar en el seno del hogar. Y eso no se resuelve muchas veces con terapia individual para cada uno, sino acostumbremos, veamos, hagamos, incluso hasta conversaciones conflictivas, pero tengámoslas juntos. Y después nos damos un abrazo y después te digo gracias por decírmelo. Y después te digo eso yo no lo sabía. O déjame pensarlo, o esto me pareció interesante. ¿Cuánto tiempo pasa en una familia desde que hay un quiebre, un problema, una discusión, hasta que se habla de eso y se logra reconciliarse? Secretos familiares un montón ahí. Yo creo que es si quiero un termostato o un termómetro mejor, de cómo está el sistema familiar, es ese. ¿Cuánto tiempo tarda la reconciliación? Porque mientras más tarda, más problemas, más distancia, más dificultades, más incapacidad de ser nosotros tiene esa familia. Es que no crea usted que una familia conflictiva solamente es la familia que discute. Hay familias que discuten que están bien. Y discuten ¿por qué? Porque tienen las ganas, la capacidad, la confianza de decir esto no me gusta, esto no me gustó, yo también y no me parece justo, ¿y por qué tengo que hacerlo? Es decir, tienen una energía que los lleva hacia nosotros, hacia la familia. Pero hay familias que no tienen conflicto, pero no porque no tengan conflicto significa que están bien. Están totalmente desconectados, fríos entre ellos. Y los padres muchas veces dicen, ¿por qué mi hijo no me habla? ¿Por qué mi hijo no me contó? ¿Por qué mi hijo no me consideró? ¿Por qué le habló a esta tía? ¿Por qué no me contó a mí? Ah, date cuenta. ¿Qué sistema familiar fue el que estableciste en tu lugar de padre? Quizás un resumen es, los tres sistemas anteriores, el judicial, el escolar y el asistencial, necesitan meter más a la familia, y el sistema familiar necesita meterse más entre ellos, ¿no? Sí. Creo que esta interconexión puede ser la clave para que en medio de todos estos sistemas los muchachos crezcan seguros y crezcan sintiendo que pueden ser felices y pueden crecer, desarrollarse. Y los papás tenemos que estar ahí, Roque, esforzándonos, cansándonos. Algún día, en vez de ir al pádel, en vez de ir al gimnasio, en vez de ir al cafecito, tengo que ir al colegio. Tengo que conocer a la profesora, ir a los talleres, a las jornadas familiares que se proponen en algunos colegios, conocer a los otros muchachos. Tengo que esforzarme, involucrarme, estar, no para criticar, no para que le pongan nota a mi hijo, para involucrarme, para estar, ¿no? Las familias necesitamos sentarnos, conversar entre nosotros, estar presentes, involucrarnos más hacia adentro, pero involucrarnos en el mundo de todos también. Creo que de alguna manera esto puede ser como un factor preventivo muy importante.